Hola, bienvenidos a nuestra última clase del curso Medición y Métodos. El día de hoy trabajaremos con un nuevo tema que son tiempos predeterminados. Nuestra clase anterior vimos cómo determinar el tiempo estándar por medio del estudio de tiempos y movimientos. Hay otras formas de obtener tiempos estándares y este es otro de los métodos. ¿Qué son tiempos predeterminados? Tiempos predeterminados no es más que una colección de tiempos válidos asignados a movimientos o grupos de movimientos básicos que no pueden ser evaluados con exactitud con el estudio de tiempos cronometrados. Es decir, si se recuerdan cuando vimos bimanual, hablamos de micromovimientos, entonces con tiempos predeterminados lo que tenemos es que a cada micromovimiento o grupos de micromovimientos se les asignan valores de tiempo. Es por eso que, como dice aquí, el tiempo predeterminado, su objetivo es analizar los movimientos realizados por la mano izquierda y mano derecha y la relación que existen entre ambas. Hasta ahí es prácticamente la definición de bimanual. Y se le agrega para establecer el tiempo requerido para realizar cada movimiento. Como cuando hablamos de micromovimientos, los micromovimientos son muy pequeños en tiempo. Como los micromovimientos requieren tiempos muy pequeños que con el cronómetro son muy difíciles de evaluar, se crean nuevas unidades de medida. La nueva unidad de medida va a ser los TMUs. Realmente un TMU es un Time Movement Unit o unidad de tiempo de movimiento. Entonces, un segundo equivalen a 27.8 TMUs. Por ejemplo, el mover una palanca o un botón, apachar un botón con el pie, equivale a 9 TMUs. Si nosotros convertimos esos 9 TMUs en segundos, tenemos que entonces dividir los 9 TMUs dentro de 27.8 y eso nos da 0.32 segundos, menos de un segundo. Por eso es que cuando hablamos de tiempos predeterminados estamos hablando de esta unidad de medida. Entonces aquí hay algunas otras conversiones. Si no queremos los tiempos en minutos, los en segundos los podemos tener en minutos, es decir, la cantidad total de TMUs que nos salgan del estudio lo dividimos dentro de 1667 y eso nos da la cantidad de minutos y así tenemos los demás. Ahora bien, entonces, ¿de dónde salen o cómo surgen los sistemas de tiempos predeterminados? En los años 40 se empezaron a hacer los primeros datos o los primeros sistemas. El primero de ellos fue MTM-1. Ese fue el primer sistema de tiempos predeterminados que se creó, pero este sistema era muy complicado, era un sistema muy que requería mucho conocimiento y además tenía muchas variables, lo que hacía que un mismo estudio o un mismo estudio de una misma operación por dos personas diferentes fueran muy diferentes. Al darse cuenta de eso, que era un sistema demasiado complicado, se creó la segunda generación, MTM2, ya en los años 70. Aún seguía siendo un sistema complicado y por eso surgen el sistema de tercera generación, MTM3. En base a MTM3 fueron creados muchos otros sistemas, que son todos los sistemas de cuarta generación que son los que actualmente utilizamos. Dentro de ellos tenemos WordFactor, GPD, BMT, MODAST, GSD y MOST. Hay sistemas que necesitan que se pague una licencia para que uno pueda utilizarlos. Por ejemplo, GSD, el penúltimo que tenemos en la lista. GSD, General Zone Data, es un sistema creado específicamente para costura. Por lo tanto, todos los estudios que se hagan con ellos no necesariamente tienen que ser de costuras, pero fue creado específicamente para ellos
o más diseñado para ellos. Aunque GCD se puede utilizar para cualquier otro tipo de tiempo, eh, pues es más fácil para utilizarlo para costura. En nuestro caso, hoy vamos a aprender o vamos a hacer una introducción porque para aprender estos sistemas es demasiado, podríamos hacer todo un curso de un año probablemente para poder aprender a hacerlo. Vamos a dar una introducción al sistema MOST. ¿Qué es el sistema MOST? MOST se deriva literalmente de las iniciales de la palabra Maynard Operation Sequence Technique. Esto fue creado por el Instituto Maynard de Suecia. Prácticamente este instituto es el que genera estándares y todo lo que conocimiento concerniente a la ingeniería industrial. Y es por eso que ellos crearon este sistema. ¿Cómo funciona el sistema? MOST utiliza una serie de códigos y letras con números o subíndices que nos designan los movimientos y el tiempo que se lleva cada movimiento. Es decir, si ustedes se dan cuenta, tenemos las literales A, B, G, A, B, P, A. Y cada una de esas literales tiene un subíndice. La A tiene un 6, la B un 6, G un 1 y así sucesivamente. ¿Qué significa cada una de esas literales? Cada una de esos subíndices equivalen a la cantidad de TMUs multiplicados por 10. Es decir, un A6 equivale a 60 TMUs. Porque el 6 por 10 nos da 60, es decir, 60 TMUs. Perfecto. Entonces, ya sabiendo qué significa el subíndice, vamos a ver qué significa cada una de las letras. AA, cada movimiento A es un movimiento de distancia en forma horizontal. En la parte de abajo podemos ver una mano, por ejemplo. El movimiento de llevar la mano hacia la tapita, prácticamente entonces es un movimiento horizontal. Ese es un movimiento A. Movimiento B es un movimiento del cuerpo en forma vertical. Lo tenemos en el del lado derecho. Es decir, cada vez que nos agachamos, nos inclinamos o nos sentamos, es un movimiento B porque es un movimiento del cuerpo de forma vertical, de todo el cuerpo en forma vertical. Y G es el movimiento de tomar control o de obtener o tomar cualquier objeto. Movimiento P es un movimiento de colocar el objeto que tenemos dentro de las manos en cualquier lugar. Movimiento M es un movimiento controlado, por ejemplo el de una manivela. X es un tiempo de proceso, sobre todo cuando hay máquinas automáticas, es el tiempo que se lleva una máquina automática en realizar un ciclo, un proceso. Y son todos los movimientos de alineación, como los que se utilizan en costura cuando estamos alineando dos prendas o dos piezas de tela. Entonces, la secuencia básica del movimiento o del sistema MOST es ABG, ABP, A. Casi todos los movimientos de nuestro cuerpo o movimientos que realizamos para obtener un proceso o un producto siguen esa secuencia. A, como habíamos dicho, es la distancia para llegar a un objeto, que es la distancia A, el movimiento de llevar la mano hacia la tapita. B, no, en este caso no hay. G es cuando los dedos toman o la mano toma el objeto en sí. Luego tenemos un movimiento A, que el objeto ya en nuestras manos lo movemos hacia otro punto. P es cuando en este caso soltamos el objeto o lo colocamos en cualquier otro lugar. Y A es llevar la mano encima de donde colocamos el objeto hacia otro lugar, que en este caso es otra bandeja. Entonces todos nuestros movimientos son ABG para obtener, ABP para colocar y A si tenemos que hacer algún otro movimiento de forma horizontal.
Ahora, ¿cómo colocamos los subíndices? ¿Cómo sabemos si es A1, A0, A15, A20? Pues para eso hay unas tablas que nos sirven para ello. Entonces, todos los movimientos A, si el movimiento, el desplazamiento que tenemos que hacer es menos de 2 pulgadas, es decir, 5 centímetros, es un A0. Si es mayor de 5 centímetros, pero está dentro del alcance de nuestras manos, es decir, si nosotros estiramos nuestras manos y cualquier movimiento que esté en la distancia hasta donde nuestras manos lleguen, eso es un A1. Si tenemos que dar 1 o 2 pasos, es un A3, de 3 a 4 pasos, un A6 y así sucesivamente. Movimiento B, si nos flexionamos y nos levantamos, es decir, solo agachamos nuestro torso para alcanzar algo, no tenemos que agacharnos totalmente, sino solo inclinamos nuestro torso, o bien solo nos agachamos totalmente y nos quedamos ahí, eso es un B3. Si nosotros nos agachamos totalmente para recoger algo del suelo, podría ser, y nos levantamos en el mismo momento, es un B6. Si nos estamos sentando, es un B10. Eso incluye los movimientos de tomar la silla, alejarla o acercarla en cualquiera de los dos casos, sea sentarse o levantarse. Y el pasar por una puerta es un B16. Incluye los movimientos de tomar la perilla, abrir, pasar y cerrar. Cuando obtenemos el movimiento G, cuando obtenemos o tomamos algún objeto, si es un objeto ligero o dos objetos ligeros de manera simultánea o varios objetos de manera simultánea, esto es un G1. Si estamos obteniendo objetos que están ocultos, por ejemplo un botón dentro de una caja de botones, o objetos que es un poco más difícil obtener, eso es un G3. Y P, colocar o poner. El solo sostener o el arrojar, o sea, abrir las manos para arrojar o lanzar algún objeto, eso es un P0. El dejar un objeto en cualquier lugar, es decir, un ajuste flojo en un lugar, pero que no sea específicamente o, o algo muy difícil, es un P1. Si ya quiere cierta precisión, es un P3. Y si quiere mucha precisión, por ejemplo, colocar una tuerca sobre un tornillo para que se enrosque, eso es un P6. Bien, entonces, sabiendo esto, vamos a pasar rápidamente a un ejemplo. Entonces tenemos el ejemplo 1 que dice, vamos a tomar un puñado de roldanas. Si se dan cuenta, aquí está el dibujo. Entonces está la persona y a su mano derecha está una caja con roldanas. Entonces él mueve la mano hacia la caja donde están las roldanas, toma varias roldanas y luego las mueve para colocarlas encima o dentro, mejor dicho, de cada uno de los tornillos. Son 6 tornillos que están distribuidos a 5 pulgadas de distancia de uno de otro. Una roldana es una pieza metálica plana con un agujero en medio que casa justo donde está el tornillo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para eso vamos a utilizar entonces nuestra secuencia básica. ABG, ABP, A. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llevar la mano hacia la caja. Como está en el alcance, dentro del alcance, eso es un A1. No hay un movimiento vertical del cuerpo, no nos agachamos ni nos inclinamos. Y a la hora de llegar a la caja vamos a tomar varias roldanas para poder hacer el trabajo. Luego tenemos entonces, después de tomar las roldanas, está el movimiento de llevar las roldanas de la caja hacia el primer tornillo. Eso es un A1 porque está dentro de la distancia o dentro del alcance. No hay ningún movimiento vertical.
y luego colocamos las roldanas dentro del tornillo. Como es un ajuste flojo, ese es un P3. Y luego tenemos que mover la mano para el otro tornillo. Como ese movimiento de mover la mano de un tornillo al otro es parte de la secuencia de colocar otro tornillo, ese A0 significa que no hay un movimiento adicional, sino que el movimiento que se hace es hacia el siguiente ciclo, que es prácticamente llevar la roldana al tornillo y colocar la roldana dentro del tornillo. Como esta secuencia de AP se vuelve a repetir, se repite la cantidad de tornillos que tenemos aquí, en este caso son 6. Entonces podemos simplemente multiplicar por 6 este factor. Entonces, ahora vamos entonces a sumar cada uno de los subíndices. Y tenemos entonces que para A1 es 1, G1, 6 por A1, P3, A0. Entonces tenemos 1 más 1 son 2, 6 y 4 más 3 más 1 son 4. Entonces prácticamente tenemos 1 más 1 son 2, más 6 por 4, más 0. Esto entonces nos da un valor de 26. Si a ese valor de 26 les multiplicamos por el factor de 10, que es una constante, nos da 260 TMUs. Recordemos que para obtener los TMUs simplemente sumamos los subíndices y al sumar los subíndices lo multiplicamos por 10 y eso nos da la cantidad de TMUs. Por lo tanto, 260 TMUs dividido 27.8 segundos por TMU, eso nos da entonces 9.3525 segundos. Este valor de aquí es nuestro valor de tiempo normal. Como en la clase pasada, si nosotros queremos obtener el tiempo estándar, calculamos las tolerancias y lo multiplicamos por este factor, por este valor, para obtener su tiempo estándar. Entonces, si se dan cuenta, es mucho más sencillo, más rápido, si uno ya tiene la experiencia. Para poder colocar estos subíndices y saber qué tipo de movimiento es, pues sí se requiere un poco más de habilidad y un poco más de experiencia. Por eso es que iniciamos nuestro estudio para obtener tiempos estándares con el estudio de tiempos y movimientos. De hecho, si hay una discrepancia entre el estudio de tiempos predeterminados y el estudio de tiempos y movimientos, el que prevalece siempre va a ser el estudio de tiempos y movimientos. Entonces, por eso es que empezamos con ello. Y prácticamente esto va a ser solo como un conocimiento básico o conocimiento adicional. Esto no va a entrar dentro del examen que vamos a tener de final, sino que es un conocimiento adicional. No así el de estudio de tiempos y movimientos, que eso sí va incluido. Entonces, hagamos un último ejemplo, un segundo ejemplo, y vamos a hacer el estudio de tiempos y movimientos, perdón, el estudio de tiempos predeterminados de este video, que ya trabajamos en el bimanual. Entonces, si hiciéramos un estudio de tiempos y movimientos, tendríamos que hacer toda la secuencia, preparar al operario, hablarle, establecer la secuencia, tomar los tiempos, después de tomar los tiempos, ver, hacer todos los cálculos y con ello entonces obtener el tiempo estándar. Ahora bien, con lo primero que tenemos que hacer entonces es ver los movimientos, los primeros movimientos, que es con el Lego azul. Si se recuerdan, el estudio de tiempos y el estudio bimanual, empezábamos por llevar mano a Lego azul, tomar Lego azul. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para el Lego azul es primero llevar mano al Lego azul, sería un A1. No hay movimiento de cuerpo vertical. Tomar Lego azul sería el siguiente. Y luego llevar Lego azul a área de ensamble, ese es A1. No hay movimiento vertical. Y lo colocamos, es decir, llevamos el Lego azul, pero lo dejamos sosteniéndolo en el área de ensamble.
Luego tenemos un A0 porque no hay otro movimiento. El siguiente movimiento es parte de mover la mano hacia el Lego negro, tomar Lego negro, llevar Lego negro hacia el área de ensamble y colocarlo en el área de ensamble. Eso es un P1. Entonces tenemos A1, B0, G1, A1, B0, P1. En este caso va a ser P1 porque debemos colocarlo al lado del Lego azul y nos sirve de guía los dedos. Entonces no hay mayor trabajo y por eso se pone P1, A0. Luego para el Lego amarillo, entonces igual tenemos A1, B0, G1, A1, B0 y cuando lo colocamos ya debemos ensamblarlo sobre los otros dos Legos. Eso ya es un P3 porque ya es un ajuste con precisión. No es tan difícil porque tenemos las guías de los dedos de la otra mano para poder realizarlo. Entonces luego tenemos A0. Y por último el Lego gris, A1, B0, G1, A1, B0, P3, al igual que en el Lego amarillo. Y el último movimiento es cuando nosotros, ya una vez terminado el ensamble, movemos los dedos para tomar nuevamente el ensamble. Si se dan cuenta, los dedos es menos de 2 pulgadas, por lo tanto es un A0. Tomamos el producto terminado y lo movemos hacia el área de producto terminado. Pero a la hora de colocarlo, pues prácticamente lo tiramos o lo arrojamos o solo lo deslizamos y eso es un P0. Entonces, ya tenemos aquí toda nuestra secuencia. Para el Lego azul, entonces al final tenemos 1, 2, 3 subíndices. Para el Lego negro tenemos 1, 2, 3, 4. Para el negro amarillo, 1, 2, 3, más 3, 6. Lo mismo para el gris. Y para la entrega de producto terminado serán 2. Esto sumado nos da 21 el subíndice, el total de subíndices. Al multiplicarlo por 10, el factor 10, esto nos da entonces 210 TMUs. Y al dividir los 210 entre 27.8 nos da 7.5539 segundos. Entonces, esto es mucho más rápido que hacerlo con estudio de tiempos y movimientos. Bien, en el GES ustedes van a tener esta presentación. Esta presentación incluirá más ejemplos o más problemas que ustedes pueden realizar por su cuenta si a ustedes les interesa. En este caso, por ejemplo, nos dice que va a moverse 6 metros. No nos dan la cantidad de pasos. Entonces, ¿cómo calcular la cantidad de pasos? Bueno, un paso nos mide aproximadamente 75 centímetros. Bueno, tal vez para un gringo, pues, pero una persona alta. Para nuestra media puede ser un poco menos, pero ese es el estándar que usamos. Entonces, si tenemos 6 metros, esos 6 metros dividido 0.75 equivalen a 8 pasos. Entonces, cada vez que les den metros, ustedes lo dividen entre 0.75 y eso les va a dar la cantidad de pasos que ustedes van a hacer. Y a la cantidad de pasos los ven en la tabla que ya tienen ustedes en el GES. Entonces, con esto prácticamente estamos terminando nuestro curso. Para mí fue un placer haber compartido con ustedes los conocimientos que he adquirido en el tiempo y espero que puedan ser de utilidad para ustedes dentro de su área profesional. Fue un gusto compartir con ustedes. Hasta pronto. Adiós.